Si estás haciendo ejercicios para elevar los pómulos, para un momento, porque hay algo que probablemente estés haciendo mal, ya que en lugar de elevarlos los estás bloqueando. Te lo explico. Para los que no me conozcáis todavía, soy Paola, masajista terapéutica y facialista, fundadora del Centro WOMAS, especializada en técnicas de drenaje linfático y reestructuración miofascial. Te voy a dar 3 errores en este vídeo que hace que los automasajes faciales hagan que los pómulos bajen, y el tercero de todos es el más interesante. El error número 1 es tirar el tejido sin ningún control hasta la sien. La gente lo entiende como es para elevar el pómulo. Pensar que haciendo ese gesto la piel se estira y el pómulo se eleva. El problema no es para elevar el pómulo. Haciendo movimientos sin control con número de repeticiones que no se sabe exactamente las que se están haciendo, lo único que crea es crear tensión entre los tejidos. Y os lo voy a explicar un poquito más profundo, ya que el sistema linfático no funciona a base de un arrastre fuerte. Funciona con movimientos suaves de bombeo. Entonces, cuando haces estos gestos tan fuertes, lo que estás haciendo es comprimiendo la zona. Y cuando estás comprimiendo, no drenas el tejido. Y si no drenas, el tejido no se descongestiona. Y un tejido congestionado no se eleva. El segundo error es activar sin liberar. Intentar activar los pómulos cuando todo esto que os voy a decir ahora está bloqueado. Mandíbula tensa, cuello rígido, mucha tensión acumulada. Eso es bastante común. Tercer error también muy común es hacer demasiada presión en general. Y ahora os voy a hacer una mini demostración. Pensar que más presión es mejor resultado, eso activa justo lo contrario de lo que tú quieres, ya que cuando aplicas demasiada presión en el rostro, el sistema nervioso entra en alerta. Y cuando el sistema nervioso entra en alerta, no relaja, no drena y no regula. Y sin esa regulación no hay un cambio real. Os voy a hacer una demostración y para eso vamos a liberar la mandíbula. Liberar un poquito la mandíbula con un ejercicio de intrabucal. Y nada más que con este ejercicio se va a sentir muchísima liberación. Lo que vamos a hacer es, vamos a coger unos guantes porque nos va a ayudar a agarrar mejor el tejido. Vamos a hacer un pequeño estiramiento intrabucal hacia afuera. Tiene que ser hacia afuera, como intentando levantar el tejido. Tiene que ser hacia afuera, intentando levantar el tejido para liberar la mandíbula. No voy a poder hablar porque voy a hacer la demostración, pero tiene que ser un movimiento controlado, haciendo una presión que no nos duela en exceso. Tiene que ser una presión controlada. Sentiremos un poquito de dolor si hay mucha tensión en la zona, pero para que veáis que solamente con este gesto se consigue que el rostro cambie. ¿Vale? Entonces voy a hacer la demostración. En este punto estoy trabajando desde dentro de la boca con un guante para acceder directamente a la zona de la articulación temporomandibular. Lo que hago es aplicar una presión controlada y muy progresiva, sin forzar, acompañando el tejido. No se trata de empujar con fuerza, sino de darle espacio a la estructura para que pueda liberarse. Muchas veces esta zona está muy cargada por tensión acumulada, por estrés o por el hábito de apretar los dientes. Y cuando esto ocurre, todo el movimiento del rostro cambia. Por eso, antes de intentar activar los pómulos, es importante trabajar estas estructuras más profundas. Aquí estoy manteniendo la presión durante unos segundos para que pueda responder. Y es en este tipo de trabajo donde realmente empezamos a ver cambios en la movilidad del rostro. Después de esto, el rostro suele sentirse más ligero y con mayor movilidad de movimientos. Se nota muchísima relajación. Ahora me la haré en el otro porque si no me voy a quedar así. Pero lo que se nota muchísima relajación. Se nota que el tejido ha perdido tensión en esta zona. Y cuando pierde la tensión podemos seguir trabajando
los otros músculos. Pero si empezamos a trabajar el músculo que nos preocupa y no liberamos la tensión primero, el trabajo no sirve de nada en absoluto. Eso es lo que os quería demostrar. ¿Esto por qué pasa? Porque el rostro necesita un orden. No se puede hacer ejercicios que yo veo por aquí, yo veo por allá, los mezclo y hago la magia. Eso no existe. Si quieres trabajar esto bien, paso a paso, tienes el curso de pómulos donde estoy explicando cómo liberar, cómo activar y cómo estructurar todo correctamente. Porque está demostradísimo que hacerlo sin orden no funciona. Tu rostro no se cambia forzándolo, se cambia entendiéndolo. Aquí tengo que hacer un pequeño inciso porque me estáis escribiendo algunas que estáis dentro del programa de regulación de pómulos. Me estáis enviando WhatsApps y diciéndome que si se pueden saltar los pasos donde tienen que leer para acceder directamente a los vídeos. Entonces, no. Tienes que leerlo, tienes que leer la información para poder entender qué es lo que estás haciendo y luego hacer los ejercicios, hacer los vídeos con los ejercicios. Pero no te puedes saltar e ir directamente a los ejercicios. Entonces seguiríamos sin entender lo que estamos haciendo. El rostro no se esculpe, el rostro se tiene que regular. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete al canal y dale a la campanita porque voy a seguir explicando cómo trabajar el rostro de una forma inteligente.